Esta te puede matar. ¿Esa? Esta. Viper. No. Se llama bejuquillo verde. Ahí se ve perfectamente la cabeza triangular. Era grande. No, pues entonces abre. Era víbora. Buenos días. Buenos días. Estamos desayunando en Casa Papito, en Guanacaste. Casa Papito. Nos vamos ya, nos queda terminar la maleta. Y el plan para hoy es ir al pueblo de Bijagua, que está localizado cerca, muy cerquita del volcán Tenorio, que es lo que vamos a visitar. Entonces la idea es visitar el volcán Tenorio, hacer un trail, debe haber un mirador y llegar hasta el río Celeste, que como su propio nombre indica, las aguas de la cascada son de color azul celeste. El volcán Tenorio, que se llama así en honor a Manu Tenorio de Otena. Sí. ¿Y no es alguna canción de Tenorio? Noche de bohemia y de ilusión. No es suya, pero es la Que no cantaba. me daña la razón, que me olvidaste de volcán Tenorio. Aquí tenéis los estragos del bañito en Playa Virgen de ayer. En fin, parece que me ataca un jaguar. La torpeza. Llegado al recinto del Tyrannosaurus Rex y como veis esta es una zona que está aquí embarrada, no, lo siguiente, es de las pocas zonas embarradas que nos hemos encontrado, la verdad. Las carreteras suelen estar agujereadas, con baches, y justo de hecho aquí solo cabe uno. Déjale pasar a la moto. Me voy a dejar a la moto. Y ahora voy yo. Madre mía. Entonces, por eso es muy importante pillarse un 4x4. Las zonitas como estas. Ya estamos en ruta, pero ya dejamos el Pacífico. Empezamos de San José, bajamos allí al sur a Moneda Antonio. Después fuimos a Monteverde, que está un poco en la zona del centro de las montañas. Nos hemos venido aquí al Pacífico, a la zona de Guanacaste. Y ahora ya dejamos el Pacífico definitivamente porque volvemos a la zona de las montañas, que es donde está el volcán Tenorio. Estamos mitad de viaje más o menos, ¿no? Sí. Pura vida. Pura vida. Triste porque creo que acabo de atropellar a una iguana. Ha cruzado la carretera justo. La hemos visto en el arcén parada. Estaba en el arcén, se ha puesto a cruzar justo cuando pasaba yo, entonces he intentado pillarla en medio de las ruedas, pero he ido ahí un golpe, no sé si me la he llevado por delante, porque luego no la he visto por el retrovisor. Y encima suena I Miss You de Blink en la radio. Así que, en fin, lo siento, iguana. Unos minutos más tarde. Ya empezamos a una y por la que nos dieron las tres. ¿Cómo dice Quevedo? Quédate que la noche sin ti duele. Todo lo que no quiero nada que no sea contigo. ¿Cómo dice? Quédate que la noche sin ti duele.
Está muy bien, es una cabañita. Ay, Una mira, cabañita. las toallas son un elefante. Ah, sí. Es una cabañita de, digamos, de campamento de verano de cuando íbamos a las colonias de Hondarribia. Tenemos neverita, hay que traer las cervezas. Y el baño. A ver si no tenemos visitantes. Había una víbora. Humilde, pero bien. Está muy bien. Suficiente. El propio hotel tiene un sendero privado que también incluye unas cataratas en el sendero, ¿no? Y nos ha dicho que se tardan como 2 horitas porque debe ser subidita. Para nosotros va a ser 1 hora y media máximo. Estoy alucinado también con las flores. Las flores de este sitio, mira qué flores más guay. Es que son flores que no había visto en mi vida. Me encanta. Así que nada, vamos a desempaquetar, a preparar una mochila y nos vamos para el parque de Volcán Tenorio. Acabamos de comprar pan que lleva por dentro queso y azúcar y orejas, que también lleva por dentro queso. ¿Por qué te ríes? Porque te inventan los nombres y lo pones escrito. Bueno, pues eso, que va a estar muy rico. Es pan, ¿verdad? Pero es que parecen, Esto es pan, parecen parecen empanadillas o empanadas. Bueno, Fer, dinos cómo está el pan. Está... es un pan dulce con azúcar glass por encima. Se supone que lleva queso esto. Sí, me ha dicho que sí. Muy rico. Yo le doy un 8 sobre 10. Muy bien. Puede ser porque tengo mucha hambre. No he desayunado. ¡Vámonos para el volcán! Vamos, que ha salido un día muy bonito, la verdad. Bueno, pues ya hemos llegado al parque. Ya nos han dicho que no se puede meter ningún tipo de plástico de un solo uso, así que hicimos bien en guardar El tupper del primer día. el tupper de Manuel Antonio. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de Manuel Antonio, llevamos ya unos días por Costa Rica, o sea que pincha por aquí y así veis toda la excursión que estamos haciendo. Y si te gustan los vídeos, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Sí, porque así pues los recomienda YouTube, los puede ver más gente. Así que nada, vamos a entrar y veremos qué tal está Manuel Antonio. Se está fresquito ahora. Antonio no, Volcán Tenorio. Volcán Tenorio. Hola, buenas. ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Abran bien los ojos, es un bosque maravilloso. Ok. Muchas cosas por ver, pero no nos están esperando por ahí. Hay que ver casi cierto. ¿Qué nos puede matar por aquí? Esta te puede matar. ¿Esa? Esta que es muy camuflada en el sendero. Ok. Es la bocaracá. De hecho, bocaracá significa beso de la muerte en dialecto indígena. All right. Y te va a matar este, obviamente. Ah, pero eso no lo vamos a ver. Pero ¿sabes qué? Son más peligrosos estos. Ah, estos también, ¿no? Ahí los tiraflechas, decimos nosotros. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Cómo vas a ver eso? Claro, nos hemos cruzado con 2 guías y le hemos echado de jeta y les he preguntado, oye, ¿has visto alguna serpiente? Y me dice, sí, hay una justo ahí. Y digo, ¿cómo? Y entonces nos ha enseñado exactamente dónde está. Y había una bocaracá, una víbora, que además con la cabeza triangular. Si algo aprendiste de Frank de la Jungla, es que si la serpiente tiene cabeza triangular, es venenosa, porque tiene ahí los receptorios, o como se llame, donde guarda el veneno. Pero es que era, o sea, era súper pequeñita, era súper mona. Que dices, tú la ves ahí tan... Vamos, que te mete un bocado y te mueres.
Vamos aquí con 8 ojos. Nos contó la guía de el bosque nuboso, cuando casi nos mata un rayo, que claro, que este tipo de animales, tanto jaguares, serpientes, los animales, o sea, el ser humano no es presa para nadie. Es una presa muy difícil de matar. Ellos se piensan mucho antes de atacar. Solo atacan si se ven acorralados, en peligro, pero no te van a atacar como presas. El ataque para ellos supone un gasto de energía muy grande. Entonces, exacto. A no ser que sea para defenderse o que tengan o que tienen hambre, no te van a atacar. Otra cosa que me tranquiliza a mí mucho es que hay mucha gente por aquí. Seguro que hay alguna presa que es más accesible que yo. No es que yo sea el tío más grande ni más fuerte del mundo, pero bueno, hay por aquí muchos tirillas, mucha gente que no habla español. Entiendo que los animales del bosque aquí hablarán español o lengua indígena. Oh. Pasada. ¿Te parece Yosemite y tanta gente? Sí que no me lo esperaba yo, un grupo de Amish en las cataratas del río Celeste, ¿no? Que no los he visto. Despídete. Ahora subidita. Vale. ¿Qué tal? Bien. La subidita Estela, ¿eh? Nada para nosotros. Unos cuantos Con todo. Escalones ya hay. Bueno, hemos preguntado a un guía que hemos pillado por ahí otra vez. Y resulta que hay algún sendero que llega hasta la orilla del río. No te puedes bañar, porque está prohibido, pero vamos a intentar llegar. Alto, creo que ahora estamos bajando hacia el río. Aquí hay unos escalones que veréis por ahí atrás, bastante empinados. He estado diciendo un guía por ahí que esta subida luego es la más dura de toda la caminata, así que iremos bien hidrataditos antes de subir.
¿No se atreven o qué? Wow. Está chula, ¿eh? Parce qu'ils sont pas venus. Non, mais il y a des oiseaux, des manches, les serpents venimeux. Oui. Attaquez directement sur la tête. Il me semble que c'est un peu gros pour eux. Quoi? J'aime ces oiseaux-là. Se llama bejuquillo verde. No, no, que no tiene veneno, pero bueno. Muerde, La vas a pero... dejar pasar. Para el día. Un bejuco nos ha dicho que es como el tipo del tallo este. Y claro, está camuflada enteramente. Y si tú no la molestas, ahí va a estar. Nos hemos enterado por qué se ve el cambio de luz, de color azul, que este es el río Celeste y este es el río Buenavista. Entonces, a lo largo del río la composición de los minerales es la misma, que son aluminosilicatos, que son oxígeno, silicio y aluminio. Entonces, en este cambio que vemos aquí de color, el tamaño de estos aluminosilicatos cambia, haciéndose más grande justo en esta línea. Justo Entonces, en la zona blanca, ¿verdad? en la zona blanca. Entonces, estos minerales más grandes se depositan, sedimentan y entonces hace que la luz, cuando incide, se ve de ese color. Bueno, ahí porque depositan los Porque blancos. depositan los blancos. Pero en el río Celeste, ¿por qué lo vemos de este color? Porque la luz, al incidir, descompone y el color que solamente se ve es el azul. Porque los únicos sedimentos que quedan ahí en suspensión son los que reflejan la longitud de onda del azul, lo cual es súper curioso. Se ve claramente los tres colores. El transparente, la franja blanca con los minerales sedimentados y el celeste inconfundible. Estamos aquí en los borbollones, que es, como lo veis ahí, parece que van a echar los garbanzos. Salen ahí burbujas de aire del fondo, pero no sabemos muy bien por qué. Huele a azufre. Yo creo que estos son gases que salen del volcán Tenorio. Yo creo que debe haber una fisura ahí y están saliendo los gases. Eso es mi hipótesis. Y por eso huele a azufre, porque huele a huevo podrido. Lo compro, yo pienso igual. Y esta es la zona del mirador, que antes no hemos podido parar. En teoría se ven los volcanes. Como veis, está todo cubierto de nubes. Pero aquí te explica, Tenorio 1 debe estar por allí. Tenorio 2 por allá. Y Cerro Montezuma. No se ve nada porque está todo ya cubierto de nubes. Quizá por la mañana, antes de que caigan las nubes, si tienes suerte lo puedes ver. Vamos en búsqueda de la víbora amarilla, porque hemos llegado donde nos había indicado el guía. No teníamos muy claro en qué parte del puente. He escuchado a un muchacho que decía, era amarilla con puntitos negros, y le he preguntado, digo, oye, ¿has visto la víbora? Y nos ha dado la indicación, es que está todo pisado Cazando. en modo caza. A ver si la encontramos. Unos minutos más tarde. Después de un buen rato buscando, la tenemos. Ahí se ve perfectamente la cabeza triangular y está en posición de en que cuando pase por ahí un ratoncito o lo que sea, que en paz descanse, lista para atacar. ¿La encontró? La encontré. 10 points for me. Y claro, y aún así, con todas las indicaciones, es que es súper difícil. Está ahí paradísima dentro del sendero. Está realmente a 1 metro del sendero. Pero es que si no te dicen, no la ves. Es algo increíble. La experiencia de ver esas víboras aquí en el, ¿sabes? De no ir a un zoo y verlas, no. De encontrártelas aquí es súper chulo. Sí.
Hemos visto ya varias. Sí. Hoy 3 serpientes como mínimo, que era el animal que nos faltaba por ver. Sí, yo quería, digo, jolín, hemos venido a Costa Rica y no vamos a ver ni una serpiente. Había una víbora que tenía yo antojo de una piña fresquita y es que mira, está a 0 grados. La recompensa. ¡Guau! Y nos ha dicho el hombre que ahí más abajo hay el río que acabamos de ver, el río Celeste. Sigue por allí y hay una zona que incluso te puedes bañar y que está aquí cerquita, así que nos vamos a acercar a verla. Y oye, igual hasta nos damos un bañito. Porque ha dicho que se puede bañar. Veremos. Bueno, hemos encontrado las pozas. Yo me he puesto ya el bañador. Elena venía con bikini todo el día, ¿verdad? Fijaros cómo voy. Pura vida. Y la verdad que hace calorcito, hace sol, no llueve. ¡Ay, ay! Así que a bañarse. ¡Corre, corre! Es broma, es broma. Pero no me hagas eso. Estaba yo cogiendo la confianza con la jungla. Bueno, encontramos una sodita, la soda de Doña Eli, que nos ha recomendado el señor del hotel. Que parece que podemos comer también, que yo también tenía ganas de comer algo típico. Además, están dando la rosca de Guadalupe en la tele. ¿Qué más se le puede pedir a esta soda? Las dos cervezas más típicas que estamos viendo aquí es la Imperial, la cerveza de Franco y cada día de más gente, y la Pilsen. Son como las dos típicas, que son cervezas muy suavecitas, tipo Corona. Pero aquí tienen una Pilsen, doble malta a la negra, la llamamos 6.0, que parece un poquito más fuerte, un poquito más... Entonces voy a probarla a ver qué tal. Está mucho más buena porque sabe más a cervecita, pero tiene un sabor curioso también. Aprende con Beer Bro Science. Y yo me he pedido un zumo de tamarindo, que la verdad no había probado el tamarindo nunca, y la señora muy maja me ha traído para probar en una tacita y nada, está muy rico. Me recuerda mucho a melocotón, es así dulce y ácido a la vez. Qué a gusto estamos aquí. Ojo a esta empresa, maridos de alquiler, servicios de electricidad, fontanería, ebanistería. Si no tienes marido,
Marido de alquiler. La Elena no pierde oportunidad. A ver si pilla algo. Una rana. Un sapo. Ahí va, ahí va. Ay, de verdad, qué susto. Pero es que claro, lo que más me asusta es que cuando hemos vuelto, 2 segundos más tarde ya no estaba. Y estas son rápidas, vale. Sí, ellas son rápidas. Claro, la hemos alumbrado con la linterna del... Ay, seguro que ya también te has asustado por el grito que te he dado. ¡Ay, míralo! El sapo, sí, sí. ¡Qué grande! Estos escupen, ¿verdad? Ay, de verdad. Yo no sé si voy a poder dormir hoy. Bueno, mientras duerma yo, que soy el que tiene que conducir. Y claro, y ahora estará rondando, claro. Justo ahí, justo ahí. Sí, sí, ¿Sí? ahí. Ay, de verdad. Ahora estoy... Venga. ¿Era grande? No. ¿Cómo pequeña? Aquí más bien hay grande. No, pues entonces abre. Era víbora. Que hemos llegado a la cabaña y en el segundo peldaño, o en el tercero, ahora no me acuerdo. Creo que estaba en el tercero o ya en el porche. Yo ya iba a subir, claro, con la linterna, que es, menos mal, había una víbora como las que hemos visto esta mañana, rollo, pues sería así de pequeñita, estaba como enroscada en 2, con la cabeza así como en alto, o sea, se le veía la cabeza perfectamente. Elena iba primera, yo iba detrás de ella. Víbora tal, y yo iba detrás, pero como ella iba con la linterna, en cuanto la ha alumbrado, yo la he visto ahí, la he visto un segundo, pero la he visto. Y ella enseguida ha quitado la linterna, salió corriendo para atrás. Hemos salido los dos corriendo. Y claro, he dicho, pero espera, porque hemos dicho, vamos a avisar al hombre, porque claro, hay una víbora en la entrada de nuestra cabaña. O sea, no. Iba a subir y digo, ¡oh! Una víbora, que no me esperaba yo después de lo que esta mañana nos ha costado, que íbamos en busca de las víboras. He dicho, voy a asegurarme que está ahí, y digo, si está aquí y tal, le hago un vídeo para que se vea que está ahí. Y cuando he llegado, han pasado literalmente 5 segundos, y digo, espera, porque voy a asegurarme tal. No estaba. Claro, no estaba, yo he dicho, vas a ver dónde está, y salió por patas, digo, estará por aquí, por el suelo. Digo, vamos a decirle al hombre, ¿sabes? Y ahora no nos atrevemos. Y saber que estás rodeado, claro. Luego hemos visto al sapo gigante, o sea, yo sé. Y yo me estoy acordando del primer día súper decepcionada por no haber visto una serpiente, de verdad. Pero es que no es lo mismo, no es lo mismo. Nada, hoy Elena no duerme. Bueno, Elena ha puesto ahí mi ropa sucia tapando la ranura de la cama y la maleta contra ella para que no entre. ¿Dormirá? Espero. Hagan sus apuestas.